Hola, hola chicos. En el video del día de hoy lo que veremos son datos agrupados puntualmente para rango y para desviación media. Recordemos que cuando nosotros tenemos datos agrupados puntualmente es cuando tenemos estas características. Tenemos nuestra variable y tenemos la parte de frecuencia. Nosotros ya hemos hecho el cálculo de rango y de desviación media, pero con datos simples. ¿A qué me refiero? A que nosotros nada más tenemos estos datos, esta variable, pero sin que aparezca la frecuencia. La frecuencia, acuérdense que nosotros tenemos que anotarla con una F minúscula, y esa F minúscula lo que me indica es cuántas veces aparece este dato. Ahora, como les comenté, vamos a ver lo que es la parte de rango y desviación media. El rango es la diferencia entre mi valor máximo y mi valor mínimo. Y vamos entonces a restar a un dato más grande, le vamos a quitar el dato más pequeño. Y cuando nosotros tenemos la parte de la desviación media, lo que nos está diciendo esta lectura de la fórmula es una sumatoria. Recuerden que este es sigma mayúscula y me indica sumatoria de qué. Estas barras significan que es el valor absoluto, es decir, el valor absoluto, también ya lo había comentado en otro video, es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, menos 3, y en valor absoluto lo que me dice es 3, es decir, hay una distancia de 3 unidades. Si me dicen el valor absoluto de 3, es 3, es decir, cuando nosotros anotamos la parte de valor absoluto, no importa el signo si es negativo o positivo, solamente quedan en términos, es como si los viéramos que son ambos positivos, ¿ok? Porque lo que mide es la parte de distancia. Entonces, estas barras significan la parte de valor absoluto. Ahora, ¿el valor absoluto de qué? Lo que me está indicando aquí es X, se refiere a mi variable. Y X barra, como ya lo hemos visto también en otros videos, significa que es el promedio o la media aritmética. Y lo que me está diciendo entonces la fórmula es que a mi variable, a mi dato, le voy a restar el promedio. Y una vez que saco esta diferencia, ese dato tiene que estar en valor absoluto. Y hemos dicho que tiene que estar en valor absoluto porque nosotros, si hacemos esa sumatoria, al final lo que va a dar es 0. Entonces la parte del valor absoluto lo que va a hacer es que no, a la hora de sumar todos estos datos, no me dé 0. Y lo que me está diciendo además es por la frecuencia, es decir, por cuántas veces aparece. Así que si nosotros leemos esta parte, me está diciendo a tu dato le restas el promedio, y una vez que tengas esto lo pones en valor absoluto y lo multiplicas por la frecuencia. Vas a tener una serie de datos y vas a sacar la sumatoria de esos datos. Y todo esto lo vamos a dividir entre n. N, lo que se refiere aquí es el número de datos que conforman mi problema, ¿ok? Ahora, lo que vamos a hacer entonces es calcular el rango y la desviación media del problema que está planteado a continuación. Recuerden también además que rango y desviación media son medidas de dispersión. Ahora dice, a un grupo de personas se le preguntó su edad y ello quedó registrado en la siguiente tabla. El objetivo entonces de esto, las preguntas serían: calcula el rango y calcula la desviación media. Si nosotros nos están preguntando el rango, va a ser bastante sencillo porque aquí tengo mi variable edad y mi frecuencia. Recuerden, eso significa que hay 3 personas que respondieron que tienen 13 años, 14 personas que respondieron que tienen 14 años, 23 personas que respondieron que tienen 15 años y así sucesivamente. Así que la parte de rango me dice entonces que es rango es el valor máximo, en este caso la edad máxima es 19 menos el valor mínimo, la edad mínima es 13. Así que mi rango en este caso sería 6. Y eso sería todo por la parte de rango. Ahora vamos a calcular la parte de la desviación media y vamos a ver entonces qué es lo que necesitamos. Necesito mi dato,
Es decir, mi variable edad sería mi X. Me pide mi promedio. El promedio nosotros no lo tenemos aquí. Ahora, anteriormente también en otro video ya calculamos cómo obtener la desviación, la media aritmética o el promedio en datos puntuales. Si recordamos la fórmula y que viene en la parte de su formulario, es esta parte de aquí. Así que vamos a poner que mi media, entonces voy a agregarla, la voy a poner aquí porque es un dato que necesitamos. Mi media o mi promedio es igual a la sumatoria de ¿qué? De mi variable por la frecuencia, y esto entre n. Así que vamos a calcular primero mi media. Mi media entonces es la sumatoria ¿de qué? De la multiplicación de mi variable por mi frecuencia. Vamos a poner X por F. Muy bien. Una vez que nosotros entonces tengamos esto, vamos a poder tener mi sumatoria. Así que vamos a poner X por F, sería 13 por 3, que me da 39, 14 por 14, que me da 196, 15 por 23, que me da 345, 16 por 10, 160, 17 por 5, 85, 18 por 4, 72, y 19 por 1, pues 19. Muy bien. Así que ya tenemos la información que me está diciendo. Primero necesitamos mi variable, aquí está. A mi variable le voy a restar el promedio, pero para sacar el promedio necesito calcular. Ya que tenemos entonces la fórmula del promedio, la aplicamos, que me está diciendo a mi variable por F. Así que realizamos esto y me está diciendo que para sacar el promedio necesito la sumatoria. Vamos a poner aquí sigma mayúscula, que significa la sumatoria, y vamos a sumar estos datos. Así que sería 39 más 196 más 345 más 160 más 85 más 72 más 19. Y esto lo que me da es, se los muestro, 916. Mi sumatoria es 916. 916 entre n. N es el número de datos, es decir, ¿quién me da n? Aquí no lo menciona, a veces en el problema se menciona cuál es la cantidad de elementos que están participando en nuestra problemática que está pues planteada. Si nosotros sumamos esto, a la hora que sumamos lo que me va a dar es 60. Y esto normalmente en lugar de sumatoria se pone como n es igual a 60. Así que va a ser entre 60 y ponemos 916 entre 60 es igual a 15.2666. Muy bien, lo vamos a redondear en el segundo. Vamos a poner entonces 15.27. Este sería entonces mi promedio. Una vez que tengo mi promedio, ahora sí voy a proceder a calcular apenas lo que es la desviación media. Ahora, me está diciendo que para calcular la desviación media necesito sacar la diferencia. Vamos a poner aquí mi variable menos mi media. Por lo tanto, mi variable, que es x, menos mi media, que es 15.27. ¿Qué significa esto? Que el promedio de edad entre estas personas que se presentan en esta tabla es de 15.27 años. Ya lo hemos visto también en otro video. Así que vamos a poner 39 menos 15.27 me da, 13 menos 15.27 menos 2.27.
de x, que es mi variable, me da 14 menos 15.27, me da menos 1.27. 15 menos 15.27 me da menos 0.27. 16 me da 0.73. 17 me da 1.73. 18 2.73 y con 19 me da 3.73. Así que lo que vamos a hacer ahora entonces, y que me sigue pidiendo esta fórmula, me dice, ok, ya saca la diferencia, aquí la sacamos, pero me dice, vas a sacar la sumatoria, pero todavía no, hasta que saques el valor absoluto y luego multipliques. Así que vamos a sacar la parte del valor absoluto. Voy a extender esto un poquito más y de hecho voy a borrar para tener este espacio. Ya aquí ya ustedes tienen esta información de cómo sacar el promedio. Ahora saco el valor absoluto de x, que es mi variable edad, menos el promedio de la edad. Muy bien. Y lo que vamos a tener entonces sería, recuerden, esto significa que no hay signo, sería menos 2.27, 1.27, 0.27, 0.73, 1.73, 2.73 y 3.73. Esto es la parte del valor absoluto. Pero me está diciendo que es ese valor absoluto multiplicado por la frecuencia que nosotros tenemos. Así que vamos a añadir esta nueva columna, que es el valor absoluto de mi variable menos la frecuencia, perdón, menos el promedio por la frecuencia. Así que vamos a tomar, y aquí es sin el signo, 2.27 por la frecuencia, es decir, por 3, y me da 6.81. Después me dice la diferencia en valor absoluto, que es 1.27 por la frecuencia correspondiente, que es 14, 17.78. Nuevamente, 0.27 por la frecuencia, que es 23, 6.21. 0.73 por su frecuencia correspondiente, que es 10, 7.3. 1.73 por su frecuencia correspondiente, que es 5, 8.65. 2.73 por 4, 10.92, y 3.73 por 1, pues 3.73. Así que nosotros ya tenemos esta parte de aquí, pero me está diciendo saca la sumatoria. ¿Qué tenemos que hacer? Sumar estos datos que nosotros hemos ya calculado. 6.81 más 17.78 más 6.21 más 7.3 más 8.65 más 10.92 más 3.73. Y lo que me da 61.4. Esta es la sumatoria. Entonces vamos a ir estableciendo mi desviación media es igual a la sumatoria de la diferencia en valor absoluto de mi dato menos mi promedio por la frecuencia, es 61.4, 61.40, entre n es 60. Así que mi desviación media 61.440 entre 60 me da
1.02. ¿Ok? Este 1.02 es la media. ¿Qué significa este valor? Este valor significa que la desviación promedio en edades es de 1.02 años. Eso es lo que significa. La desviación media o la desviación promedio es de 1.02 años entre los datos. Si nosotros nos fijamos aquí, está 13, luego 14, luego 15, 16. Es decir, está bastante entonces cercana esa desviación que hay entre una edad y otra. Muy bien. Y eso sería todo.